Hola a todos, mi nombre es Rosaura Gutiérrez Rodríguez, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre lo que es la autoestima y las emociones. Es decir, cómo influyen las emociones en nuestra autoestima. Espero que les guste muchísimo, sé que les va a gustar de verdad, espero que les guste. Es un tema muy importante en la actualidad, porque sabemos que las emociones son las que mueven nuestra autoestima, y si tenemos una autoestima baja estamos mal. Entonces queremos hablar un poco sobre eso, de cómo tener una autoestima, digamos que alta, manejando nuestras emociones. Entonces, las emociones y la autoestima forman un papel fundamental, como les decía anteriormente, en la vida de nosotros mismos, y cada una de ellas están conectadas. Si bien nos damos cuenta las cosas que nos afectan, digamos, por nuestras emociones, ejemplo, si reímos o tenemos un sentimiento de felicidad, nuestra autoestima puede aumentar. O si por el contrario lloramos, puede dañar nuestra autoestima. Es importante también, de alguna manera, no ocultar nuestras emociones, porque casi siempre lo que hacemos en unos casos como esto es que nos escudamos, nos escondemos. Entonces no debemos hacer eso. Entonces es importante dejar fluir o dejar salir nuestras emociones. A veces nos da miedo, o a veces creemos que solamente a nosotros nos pasa. No, ni tampoco pensar en el que dirán, el que lo estamos haciendo mal, o que se van a burlar. No. Entonces, digamos que emocionarnos es normal. Emocionarnos nos sucede a todas las personas de la misma manera, porque son las mismas emociones, los mismos sentimientos, ¿ya? Entonces, sí es cierto que tenemos miedo a la opinión de las mismas personas, como les decía ahorita, y nos ponemos barreras para que no sepan demasiado de nosotros mismos. La verdad es que resulta difícil no hacer caso a la opinión de las demás personas, que no nos importe lo que cada una de ellas piense, porque en realidad sí nos importa, de alguna manera sí nos afecta. Entonces debemos aceptar que tenemos emociones, y deshaciéndonos también de alguna manera del miedo a expresarlas. De esta forma podemos conseguir, digamos que una autoestima alta, o una autoestima que sea sana, porque es inevitable las emociones en la vida de nosotros. Entonces, estas emociones influyen en nuestra autoestima, y mucho más de lo que de pronto nosotros creemos, o queremos esconderlas o tenerlas ahí tapaditas. No, ellas son fundamentales y influyen muchísimo. Digamos, como les decía anteriormente, que las emociones nos mueven a diario, nos mueven en todo lo que hacemos y en todo. Entonces, para tener más claridad, les quiero hablar un poco de qué son las emociones. Para entender bien para entender bien cómo influyen las emociones en nuestra autoestima, tendremos que saber bien qué es una emoción. Las emociones son esas respuestas a estímulos que hay alrededor nuestro. Son las encargadas de propiciarnos, como les decía ahorita, la risa o el llanto. Las emociones son las que nos hacen, digamos, que se nos erice la piel cuando sentimos algo que nos impacte, o cosas así por el estilo. Son las emociones las que nos mueven, las que nos producen todo esto. Entonces, todas las emociones, digamos que son adaptativas, y están aquí por algo. Las emociones permiten que nos adaptemos a nuestro entorno. Por ejemplo, gracias a una emoción como el asco, nosotros podemos evitar de consumir cosas venenosas, ¿cierto? Porque nos da asco, porque sentimos algo feo. O por el miedo, de pronto no nos metemos en un callejón oscuro, o no nos vamos a un hueco, porque nos da miedo a que nos pase algo, porque puede pasar algo malo, ¿cierto? Entonces, digamos que las emociones negativas de alguna manera no son malas, porque ellas también nos ayudan a nosotros
a evitar cosas, solamente debemos saberlas dirigir o saberlas manejar o darle un manejo, ¿ya? Es por eso que aunque hayan emociones negativas que nos hagan sentir mal, se trata de una respuesta que son de lo más útiles, como les decía ahorita. Nuestras emociones dictan cómo nosotros resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo creamos, cómo descubrimos, cómo amamos, cómo odiamos y construimos. Todos tenemos, digamos, de alguna manera una tendencia indirecta a contagiarnos de las emociones de las demás personas, ¿cierto? A veces si estamos en un lugar donde haya risa, donde se estén riendo, nosotros de alguna manera nos contagiamos, nos reímos y sentimos esa emoción, ¿cierto? O si por el contrario vamos a un lugar donde hay tensión o hay llanto, automáticamente nuestro cuerpo lo recibe, nosotros lo recibimos y sentimos esa emoción y automáticamente cambiamos también, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que las emociones las transmitimos por comunicación no verbal, porque aunque no estén hablando, uno con los gestos o con ver la persona refleja lo que siente o refleja lo que tiene en ese momento. Entonces, puede decir que el contagio de las emociones es un proceso es un proceso que es automático e inconsciente, porque de alguna manera no nos damos cuenta en el momento que nosotros también asumimos esa posición de la otra persona. Bueno, entonces, por ello les decía, entonces las presiones sociales, si analizamos hoy en día, las presiones son tan grandes y influyen tanto en nuestras emociones y en nuestra autoestima. Si bien miramos por lo regular, todos imitamos modas o evitamos los lujos como un teléfono, como un computador o tantas cosas, qué sé yo. Solo por no querernos quedar atrás o en otras ocasiones por no sentirnos menos que las demás personas. Entonces, la mayoría de estas acciones las hacemos de alguna manera, digamos que inconscientes o indirecta, porque muchas veces no nos damos cuenta de que a veces en realidad no necesitamos ese objeto o digamos ese teléfono, sino que lo hacemos de una manera, digamos indirecta, como les decía ahorita. No tenemos la necesidad, porque en realidad no es que necesitamos, digamos, ese objeto, como les decía, sino que es eso que nos impulsa, esa emoción que nos lleva a realizar esa acción sin en realidad tener esa necesidad. Entonces, por ello les decía, las emociones negativas de alguna manera pueden ser útiles o pueden ser perjudiciales. Lo que debemos hacer es saberlas manejar o limitarlas y gestionarlas, obviamente. Así que limitemos el contagio de las emociones negativas. Tratemos que por el contrario siempre contagiemos de emociones positivas también, como les decía anteriormente. Tratemos de tener ese buen humor, esa buena carisma, esa sonrisa, para que se la podamos transmitir a las personas que están a nuestro alrededor. Preguntémonos qué podemos hacer para contagiar de emociones positivas a las demás personas. Para ello es importante fijarnos en qué emociones sentimos y cuáles emociones le damos a las demás personas o cuáles emociones le estamos reflejando a las personas. Entonces, como les decía ahorita, es importante de una manera exagerada, digamos, tener un buen humor o en esas actividades
que nos contribuyen a nosotros a tener esa emoción positiva. Digamos, debemos tener entre ellas lo que es el buen humor, debemos para ellos también hacer deporte, debemos comer bien, comer lo que nos gusta, salir con amigos. Eso nos va a ayudar muchísimo a de alguna manera tener esas emociones bien positivas y mantener una excelente autoestima, porque cuando tenemos unas emociones negativas, nuestra autoestima obviamente va a estar mal, nuestra autoestima va a estar por el suelo, nos vamos a sentir mal, a veces nos sentimos feos, nos sentimos tristes, pero todo eso va ligado de lo uno con lo otro. ¿Ok? Así que si puedes elegir, reparte emociones o repartamos emociones positivas, regalemos sonrisas, demos muchas sonrisas. Voy a explicarles un poco qué es la autoestima para que podamos ir entendiendo un poquito. Si analizamos, nosotros le podemos preguntar a cualquier persona, mira, ¿qué sabes tú qué es la autoestima? Seguramente la respuesta que nos van a dar es que se trata de la capacidad que tenemos nosotros mismos, ¿cierto? Y aunque esta afirmación sí, no le falte de pronto alguna razón, o sea cierta o sea así, tenemos que matizar ciertas cosas que suelen pasarse por alto. Que una persona tenga autoestima no significa que piense que todo lo que hace es perfecto, ¿cierto? Por el contrario, seguramente si te encuentras con alguien así, ten presente que desarrolla una autoestima, digamos que baja o no es lo que parece. Porque tener una autoestima alta no es que todo te salga perfecto, no es que todo te tiene que salir bien, no. Por el contrario, una autoestima buena o tener una buena autoestima es nosotros tener la capacidad de aceptarnos a sí mismos, es tener la capacidad de reconocer que tenemos errores, es tener la capacidad de comprender que debemos mejorar, que debemos perdonar. Entonces, de eso se trata la autoestima. Entonces, ¿qué les sugiero? Debemos aprovechar al máximo nuestras emociones siempre de una manera positiva para que nuestra autoestima la podamos tener bien. Entonces, como les decía, debemos saber aprovechar cuáles son las cualidades que nosotros tenemos y dejarla fluir al máximo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la autoestima y qué son las emociones? O autoestima y emoción. La relación que existe entre la autoestima y la emoción podemos encontrarla en lo que son los pensamientos, ¿cierto? Es importante que entendamos que lo que pensamos es la causa directa de lo que nosotros sentimos. De este modo, si alguien puede insultarnos, pero si nosotros no damos créditos a sus palabras, no tendemos, digamos que las emociones negativas que se esperan, sino que por el contrario, si tenemos pensamientos negativos acerca de nosotros mismos, nuestras emociones serán también negativas. Y si pensamos que somos feos, que no valemos nada, que todo lo hacemos mal, lo más normal es que experimentemos algún sentimiento de tristeza, digamos que con frecuencia, y eso es así como ira. Este es uno de los principales problemas que hacen que nuestra autoestima se vea dañada y que entremos en un bucle en el que será difícil salir. Entonces, por eso les decía, cuando tenemos
nuestras emociones bien fijadas, las sabemos manejar, le sabemos dar, digamos que ese direccionamiento que necesitamos cuando enfrentamos alguna situación de alguna manera de tristeza, de rabia, no sé, de dolor o de estrés, de desespero, o que alguien nos diga una palabra que no es la adecuada para nosotros, que nos ofenda o que nos haga sentir mal. Cuando tenemos bien puestas esas emociones, eso no nos va a afectar a nuestra autoestima, sino que por el contrario, vamos a saberle dar un manejo, de alguna manera no le vamos a dar importancia a las personas y no nos va a afectar a nosotros. ¿Ok? Entonces espero que les haya gustado este videito. Gracias por la atención, gracias por escucharme y que Dios los bendiga.